Bueno, mi nombre es Francisco Alfaro Miranda, soy psicólogo organizacional de Chile. Tengo una empresa de consultoría que se llama FAM Consultoría, que es mi acrónimo, FAM, nada que ver con la transnacional por ahí. Y llevo ya por lo menos unos 10 años trabajando en el área industrial y en gestión de personas, en capacitación, en coaching. Y vengo desarrollando o más bien tratando de implementar algún modelo mixto de capacitación y actividades lúdicas que nos permitan ir aprendiendo a través del juego como herramienta esencial o básica del aprendizaje. O sea, el juego nos permite a nosotros aprender desde cosas muy sencillas como instrucciones, compañerismo, a valores mucho más complejos como la integridad, el respeto por la norma, el respeto por el otro. Entonces, de esa manera nosotros hemos ido desarrollando alguna actividad en torno a eso mismo. Y más que un análisis profundo con respecto al tema del COVID y a los factores de riesgos psicosociales y mentales en el trabajo, vamos a hacer una reflexión con respecto a la importancia del líder y su responsabilidad en la crisis y su compromiso en el manejo de la información. Esta reflexión surge en gran medida un poco por los cambios que han venido ocurriendo en el último tiempo, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, de crisis social, desde la primavera árabe hasta la crisis social que tuvo Chile en octubre del año pasado. Se han venido acaeciendo en distintos tiempos y en distintos países, con cada uno con sus propios contextos, varios cambios sociales, lo cual ha implicado que la gente se manifieste contra los sistemas hegemónicos que tiene cada país, exigiendo mejoras a nivel social, salarial, económica, inclusive hoy lo estamos viendo en Estados Unidos, a rebrotar los temas de discriminación racial que probablemente damos por hecho que estaban resueltos o que por lo menos no eran un problema hoy en día. Entonces, dentro de ese mismo marco, me ha surgido a mí una reflexión en torno a la responsabilidad del líder y cómo el líder hoy tiene una injerencia mucho más allá de la que nosotros conocíamos. Vamos a pensar o a repensar el líder. Entonces, como les decíamos, hoy aparece el COVID-19, el cual se nos presenta como un problema de manejo mundial, y a pesar de que es evidente el daño o las consecuencias de esta pandemia, hay algunos líderes que de una u otra forma hacen resistencia e inclusive no creen en la existencia de este virus, como es el caso de Bolsonaro en Brasil, que él abiertamente ha dicho que esto no es una enfermedad, que no es una pandemia y que probablemente no tenga ninguna injerencia en la vida, entendiendo que los números ni siquiera representan su pensamiento. O sea, los números en Brasil de contagiados y de fallecidos son alarmantes comparado con el resto del escenario latinoamericano. Pero esto también viene aparejado con una crisis económica que probablemente algunos países ya están sintiendo y que ya está eh, afectando no solamente el bolsillo, sino que las relaciones, las mismas familias, como se ha expuesto más adelante, como les puso la colega anterior. O sea, el tema económico de desarrollo psicosocial está de la mano. O sea, si tenemos una crisis económica, probablemente los primeros afectados van a ser las clases bajas y medias con respecto a su capital y su potencial de desarrollo. Dentro de esta misma lógica, nosotros debemos de repensar y replantearnos nuestra figura o nuestra imagen que teníamos nosotros del líder. El líder antiguo, como lo muestra la imagen acá a modo de ejemplo, era una persona que tenía habilidades discursivas, que tenía la capacidad de influenciar a las masas, que se instalaba dentro de un podio sobre el pueblo o sobre los que éramos seguidores o le hacíamos compañía. Eh, Eso ha ido mutando. Ya los líderes no están en una posición netamente de poder diferenciada como lo vemos ahora, sino que pasan a ser personas que tienen opinión, que tienen seguidores y que pueden estar en distintas condiciones o situaciones sociales. Y esto hay que ser bien prudente. Hoy yo no solamente llamo líder a un líder político, un líder religioso, un líder militar, sino que hoy estoy llamando
por ejemplo, a una niña de 14 años de Suecia que se llama Greta, no sé pronunciar bien el apellido. Hoy ella es una líder, es una activista que está generando movimiento, pensamiento, que tiene seguidores, que tiene un discurso, que tiene una meta por desarrollar. Entonces, la figura del líder realmente en los tiempos actuales ha dictado o ha cambiado mucho de lo que nosotros teníamos como una imagen más conservadora del podio y de quién puede controlar o mover masas. Hoy los líderes son virtuales, no tienen probablemente ni Estado, ni religión, ni fe, sino que son líderes de pensamiento. Dentro de esa misma lógica, eh, es importante pensar que el liderazgo o entenderlo que el liderazgo es un proceso por el cual se ejerce influencia sobre otros con el propósito del logro de determinados objetivos. Cada uno de estos personajes que yo he ido mencionando así de manera sucinta, tienen un propósito y tienen un objetivo. Eh, el objetivo de ellos muchas veces es concientizar, como en el caso de Greta, en el caso de Jair Bolsonaro, es mantener el poder o la lógica de la fuerza. En el caso de otros líderes de influencia o de opinión, cada uno va a tener su tema. Entonces, hablar de un solo líder que guía o gobierna o mantiene un movimiento es muy difícil hoy en día. De hecho, la crisis del liderazgo en Chile fue tan profunda que el movimiento social del estallido de octubre, hoy no tenemos un líder con el cual nosotros podamos tener una interlocución, o sea, poder debatir. Hoy el movimiento social en Chile fue un movimiento de grupos, de unidades pequeñas, eh, algunas personas que encabezaban algunos grupos. O sea, no teníamos hoy una persona con quien contraargumentar. No así como en el caso, de ejemplo, de lo que pasa en México con los grupos revolucionarios, donde teníamos sí, un interlocutor al otro lado y podíamos discutir con él, que era el comandante. Hoy eso desaparece, esa figura se diluye y probablemente pasa a ser una persona de influencia que no necesariamente tiene un grupo de personas detrás que lo está acompañando en todo momento. Hoy el movimiento está mucho más virtualizado, y no solamente virtualizado, sino que está más atomizado. O sea, probablemente vaya a una marcha o alguna manifestación o a un proceso de queja contra el sistema, pero no vaya a votar. Vaya a una marcha y demuestre mi descontento contra el sistema, pero probablemente no lo ocupe. Entonces, eso ha generado que el líder se tenga que deconstruir y representarse de otra forma. Un poco como la imagen de apoyo que tenemos acá, tiene distintos colores, distintas formas, distintos tamaños. Entonces, el líder ya no es una persona eh, que está en un lugar físico, sino que hoy tiene una influencia en la comunicación. Y de ahí la importancia de saber cómo comunicar, qué comunicar y cómo hacerse responsable de lo que comunican. Hoy los líderes nuestros están en las redes sociales, están en el Instagram, están en el WhatsApp, están en los Facebook, están en el Twitter. Hoy ellos están dando la opinión y están marcando y están sentando un precedente. Y aquí, de nuevo, la interpelación y la importancia de hacer responsable al líder del mensaje que comunica, o sea, de la importancia de alinearse con un proceso y especialmente en el proceso que estamos hoy viviendo de pandemia a nivel mundial, es entender de que estamos en una situación compleja de salud que afecta a gran parte de la población, la cual hay que controlar y en lo posible erradicar en los próximos años. O sea, tratar de reducir el riesgo. Entonces, quien aparece o se esgrime la figura del líder hoy en día necesita entender y tener claro que los canales de comunicación hoy son amplísimos y son radicalmente ágiles y vertiginosos. Y aquí vamos a hacer un pequeño análisis, una pequeña síntesis que logré revisar. Y vamos a pensar en cuanto a un mensaje. Un contenido un contenido en las redes sociales, en una red interconectada como lo que tenemos hoy, como que hablamos de WhatsApp, del Facebook y de otras herramientas, tarda 20 minutos en ser compartido en la red. O sea, desde que yo construyo contenido o desde que yo lo tomo, se demora 20 minutos en ser compartido en la red. O sea, el alcance es rapidísimo, comparado con una noticia que lo podíamos ver, a lo mejor los más mayores lo podrán recordar,
saber lo que pasaba en el Medio Oriente en los años 60 es radicalmente distinto hoy del Medio Oriente en la actualidad. O sea, en 20 minutos sabemos lo que está ocurriendo en Egipto. En los años 90, con la guerra del Golfo, pudimos ver la guerra en nuestros televisores. Eso fue un fenómeno cultural y social importantísimo. Entonces hoy las redes sociales, la virtualidad, está instalada y tiene una fuerza que nosotros todavía no logramos dimensionar. 1 hora y 30 minutos se demora en llegar un contenido a Twitter. O sea, una vez que yo levanto un contenido y lo comparto en las redes, llámese WhatsApp, Facebook o Instagram, lo que sea, se demora 1 hora y 30 minutos en convertirse en un trending topic y probablemente ser ya transmitido a nivel mundial. Se demora 5 minutos en aparecer en las noticias en Facebook. O sea, una vez que se produce un contenido, 5 minutos tarda en aparecer en la noticia en Facebook. O sea, una vez que ocurre algo en Brasil, tenemos 5 minutos para que nosotros los chilenos, los peruanos, los argentinos, los hermanos ecuatorianos, sepan qué es lo que acaba de ocurrir en Brasil. Y casi un día completo en llegar a un artículo de un diario. O sea, así de rápido es la información. Y una semana para que llegue a un show televisivo y se convierta en una conversación en un programa de televisión. O sea, hoy la velocidad y lo vertiginoso que puede ser un mensaje es radicalmente opuesto a lo que nosotros vivimos en los 90, a los 80, y mejor ni pensar cómo esto era en los 40, los 50, donde teníamos que esperar, y nuestros padres, nuestros abuelos lo sabrán, teníamos que esperar que las noticias llegaran al cine en los años 30, 40 para poder ver los noticieros que dan en el cine. O sea, la información hoy tiene una velocidad espectacular. O sea, hoy sabemos más de lo que está ocurriendo afuera, lo que está ocurriendo en otro lugar del globo, que lo que está ocurriendo probablemente a 2 cuadras de distancia, porque no alcanza a tener la notoriedad que necesita para convertirse en una información que sea ampliamente transmitida. Entonces eso nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué nos pasa hoy con nuestros líderes? Aquí tengo una imagen de apoyo donde hablamos de Jair Bolsonaro, Donald Trump, Jaime Mañalich, que fue ministro de Salud en Chile, y nuestro actual presidente Sebastián Piñera. Hoy todos ellos tienen una profunda crisis de liderazgo en su estado, en su rol como jefes de estado, en el caso de Mañalich como jefe del Ministerio de Salud hasta hace poco, dado que no lograron comprender la importancia del mensaje que ellos enviaban siendo líderes. Hoy, por ejemplo, y aquí el mejor ejemplo es el señor Jaime Bolsonaro, cómo ha negado la pandemia, ha, ha dicho que la enfermedad no existe, que esto es un invento de, no sé, ya hasta altura yo no he prestado mucha atención, pero ha acusado hasta de los medios de comunicación de inventar esto, o de los grupos de poder económico para obtener algún beneficio. Lo mismo Donald Trump, decir que los chinos inventaron esto para poder hacer una especie de golpe de Estado económico a Estados Unidos y vulnerarlo, y han negado la realidad de la enfermedad al punto tal que hoy Bolsonaro está contagiado de COVID, dado su propio comportamiento. Y esto hay que tenerlo súper claro. Ellos, como figuras y líderes reconocidos democráticamente en sus países, deben de tener una responsabilidad respecto al mensaje que ellos envían. Los errores comunicacionales que hoy han tenido estas personas no son errores eh, simples o errores que a lo mejor pudiésemos perdonar. Hoy tenemos acceso a información tan rápida, por ejemplo, en el caso del señor Sebastián Piñera, hace unos días atrás, si no me equivoco, un vendedor, probablemente de la misma tienda, lo grabó comprando vino para seguramente alguna comida que quería disfrutar en un contexto de cuarentena. O sea, mientras el país está en una crisis epidemiológica, nuestro presidente estaba preocupado de comprarse un vino para pasar la noche. Eso habla de la profunda crisis y distanciamiento social que tienen hoy los líderes y de lo poco relevante y poco responsable que ellos son con el mensaje que están enviando. O probablemente lo desconocen la importancia de este mensaje. Donald Trump ha cometido una serie de errores comunicacionales que no solamente son graves, sino que son serios y han tenido consecuencias fatales en el caso de él. O sea,
él recomendó el uso de la hidrocloriximina, que es un medicamento que se puede adquirir a través de las farmacias veterinarias, y en el caso puntual de él se le atribuyen por lo menos 4 o a 8 muertes por adultos que han consumido este medicamento de manera eh, irresponsable, sin saber las consecuencias de este medicamento. O sea, hoy un presidente es responsable de la muerte directa por su mensaje, por su comentario, por su torpeza y falta de empatía para entender su responsabilidad como líder, incitando al público a que consuma este medicamento. Jair Bolsonaro ya lo está haciendo con los últimos mensajes, los últimos videos que envió hace unos días atrás. Ahora mi pregunta, con un Estado que entiende, con una serie de profesionales como nosotros preocupados de la importancia de cómo esta pandemia ha ido influyendo, ha ido cambiando nuestras relaciones. ¿Cómo es posible que los estados y el aparataje sociotécnico que está alrededor de los organismos permitan que nuestros líderes cometan estos errores comunicacionales? Yo, a- atribuyéndome cierta responsabilidad también, podría decir que esto es súper simple de analizar o sintetizar. En el caso de estos 4 personajes, o estas 4 personas, para ser más respetuoso, claramente no tienen un manejo comunicacional adecuado y además administran sus propias redes e imponen su propio discurso de una manera autoritaria. Y eso ha llevado a que su mensaje sea transmitido con cierta facilidad, pero además con un daño y con una consecuencia social importantísima. O sea, hoy la crisis sanitaria que vive Chile, que vive Perú, que vive Argentina, que estamos viendo a nivel mundial, también es parte de la ineptitud de nuestros líderes de entender de que porque están solamente en la cúspide de la organización o la altura suficiente de tener una distancia social importante, no pueden no ser responsables del mensaje o de lo que ellos comunican a diario. Hoy ellos tienen una libertad y un acceso tremendo a las redes sociales y no logran entender las dificultades que pueden tener eh, con respecto a la información que ellos envían. Por eso es importante que entendamos que es una dificultad de los líderes de poder administrar y gestionar la información. Los líderes hoy tienen una responsabilidad y son llamados a manejar la información y ser adecuados con respecto a cuál es la información que transmiten dentro de sus redes sociales, que ya no son privadas, son públicas. Hoy tenemos personas que están haciendo llamados equivocados a no usar, a usar medicamentos de manera equivocada, a realizar o evitar el contagio haciendo actos sociales que hoy se le ven restringidos a otras personas. Por eso es importante eh, entender de que los líderes hoy deben de tener una responsabilidad con respecto al mensaje que envían. Cuando nosotros esto lo trasladamos a nivel de las organizaciones más pequeñas, tenemos exactamente la misma dificultad. Hoy, por ejemplo, un trabajador tiene acceso directo o probablemente tiene una comunicación mucho más directa con la mayoría de su jefatura. Ya la jefatura dejó de ser un estamento único y lejano al trabajador como era hace unos 20 o 30 años atrás. Eso ha cambiado y se ha vuelto mucho más dinámico, mucho más plástico, por decirlo así. Pero aún así, nuestro comportamiento dista mucho con respecto al comportamiento que nosotros debíamos tener como organización. De ahí la importancia de que nosotros entendamos que quienes hoy están en la posibilidad de administrar o gestionar personas deben ser capaces de manejar por lo menos estos elementos. Entender que la falta de información genera una mayor ansiedad en las personas. Y eso ha ocurrido y eso ha sido demostrado en todo aspecto de los aspectos comunicacionales de la pandemia. Han habido claros errores tanto en gobiernos de derecha como de izquierda con respecto a la comunicación. Las personas recurren a sus líderes inmediatos en búsqueda de respuesta y certeza. Yo como trabajador perteneciente a una organización voy a requerir de mi jefatura directa para saber si va a continuar mi trabajo, si voy a continuar con empleo, qué hacer en caso de que yo me enferme, qué hacer si yo me enfermo de coronavirus,
O sea, toda esa información yo se la voy a pedir a mi líder directo. Y por eso es importante que el líder sepa manejar y administre información adecuada de tal manera que pueda comunicar y transmitir a sus seguidores la información correcta y adecuada, y además la que definen ellos como organización. La influencia de los líderes en las personas afecta emocionalmente las conductas de estos. Claramente están los casos de Donald Trump y Jair Bolsonaro, que han cometido varios errores eh, con respecto al manejo de la información, lo cual provoca que las personas se sientan aún más angustiadas y aún más temerosas y con una mayor incertidumbre de lo que está ocurriendo hoy en día. Entender que la desinformación o el exceso de estas puede afectar emocionalmente a las personas y a sus comportamientos. Esto ocurre a todo nivel, o sea, esto hay que pensarlo que no solamente ocurre por una política de un partidario, sino que el exceso de información hoy es un tema. Mismo Facebook hoy está tratando de instalar políticas para controlar la desinformación o el exceso de información no positiva, por decirlo así. Un error comunicacional puede causar estrés, pánico e incluso la muerte en personas que siguen su opinión. Creo que los ejemplos que hoy estamos viendo a nivel político, a nivel internacional, son importantísimos y son válidos para poder ir a aprender de qué errores evitar. Más que una propuesta de intervención, nosotros debiésemos ser capaces de reflexionar con respecto a los líderes, es que los líderes deben ser capaces de comunicar de manera clara y precisa una sola información, o sea, entregar un solo mensaje. Esto es una práctica que habitualmente uno la ve en el trabajo. Uno se acerca al jefe y le dice, jefe, ¿qué es lo que va a pasar con el proyecto? ¿Hay continuidad? ¿Existe trabajo? Y probablemente el jefe tenga una información y no sea capaz de administrarla bien, no sea capaz de gestionarla y responda de manera bien adecuada y diga, sí, va a continuar usted trabajando y va a continuar su proyecto. Pero la realidad, la información que él maneja es que probablemente el proyecto termine en 2 meses más y haya que desvincular o cerrar el contrato. Entonces, ¿cómo el jefe logra administrar esa información? ¿Se siente capaz? ¿Se siente adecuado? ¿O cometerá el error él de comentarle a una persona de mayor confianza, mira, sabes que fulano, cuídate de que vas a perder el empleo, esto se va a acabar en 2 meses, y eso a final de cuentas se filtra de una u otra manera. O sea, hoy pensar que la comunicación es inviolable es casi irrisorio, con la cantidad de medios, con la cantidad de tecnología que hoy tenemos eh, en las redes y el acceso que tienen las personas a esta tecnología. O sea, hoy una persona puede grabar una conversación sin que se dé cuenta a otra, solamente desde el uso de una aplicación en su celular. Otro elemento importante a considerar es que los líderes deben ser consecuentes con sus comportamientos. O sea, el caso de Jair Bolsonaro está más en evidencia. Él ha declarado abiertamente que no cree que el virus exista. Dice abiertamente que el virus es una enfermedad más, como un resfriado, y que cualquiera se puede contagiar y va a sobrevivir. Y por ende, tiene comportamientos que probablemente distan mucho de las políticas que se están instalando a nivel internacional y pueda afectar el comportamiento de las personas que lo estamos siguiendo. O sea, nos queda en duda si esto es real o no. Ya que él lo dice, probablemente suponemos que él tiene cierta información que nosotros no manejamos. Otro elemento importante a considerar por parte de los líderes hoy que nos gobiernan especialmente es valorizar la opinión de los expertos referentes, no poniendo en duda su opinión. Esto es súper difícil de llevar porque realmente todos hacemos nuestros propios análisis, hacemos nuestras propias interpretaciones de lo que está ocurriendo en la realidad, pero es muy difícil tratar de no cuestionar estas referencias. De hecho, uno lo puede ver en los grupos de Facebook o de WhatsApp a los que uno pertenece, donde cada uno pone su parecer y su opinión con respecto a una referencia de un experto o de una persona que domina o maneja un tema. Entonces, el primer cuestionamiento dice, bueno, yo no creo lo que él dice y por ende pongo mi propia idea. Eso es altamente complejo si nosotros nos miramos desde la línea comunicacional y desde la importancia del liderazgo como una persona que influye en otros. Si yo como líder en el público declaro que esto es un problema, que es una necesidad, y después yo en privado con algunas personas o llego a cierto grado de intimidad con otras y le digo, ¿sabe qué? Yo realmente creo que esto es algo que va a pasar y es una tontera que no nos va a pasar nada, ese mensaje puede ser fácilmente transmitido, fácilmente mutado y fácilmente expuesto a toda la comunidad en un corto tiempo. Por eso es que hay que tener cuidado con nuestra opinión o
nuestra valorización de quienes hoy son referentes en estas materias, y hay que tenerlo claro. Los que conocen bien el tema de la pandemia son los epidemiólogos, los médicos, las personas que se han dedicado a trabajar en estas líneas. Y probablemente yo debo, más que cuestionar sus posiciones, empezar a interiorizar ciertas prácticas que me permitan a mí generar autocuidado y evitar el contagio y la transmisión de la enfermedad. Y por último, levantar en la organización un plan de comunicación único ante una emergencia sanitaria. Una de las barreras que yo he podido ver o de las dificultades a las cuales se han visto enfrentadas las organizaciones es cómo yo comunico o cómo yo implemento todas estas medidas en mi organización y cómo yo las llevo a práctica, entendiendo que mi contexto es único y particular. Yo lo veía hace poco en una intervención que hicimos en el puerto, en un puerto acá en Chile, donde las líneas de producción me decían, bueno, ¿cómo yo motivo a la gente a que mantenga prácticas de autocuidado y evite el contacto físico en sus trabajos? Entonces, yo decía que una de las primeras medidas que se pueden aplicar es revisando y reanalizando los puestos de trabajo y redefiniéndolos, porque eso es necesario para entender de que si yo necesito exponer a 4 o 5 personas a un mismo espacio confinado, en un mismo lugar, o yo realmente puedo cambiar esa tarea, tecnologizarla y a lo mejor exponer a menos personas. Eso implica todo un trabajo desde el punto de vista de la economía, del análisis del cargo, del análisis del puesto de trabajo, con respecto a la valorización que tiene esto como recurso, o sea, cuánto me va a costar a mí como empresa. De ahí es importante que la organización no solamente maneje un plan de comunicación ante la emergencia sanitaria, sino que reevalúe sus puestos de trabajo y cómo los puede llevar a cabo, pensando en que muchas veces es necesario tener a 4, 5 o más personas en un mismo espacio físico y eso puede provocar una exposición mayor a una pandemia como la que estamos viviendo. En conclusión, o un poco a manera de cerrar, el líder debe hacerse responsable de su comunicación. Hoy, cada acto es deliberado y tiene consecuencias. Con el avance, con el avance tecnológico que tenemos hoy en las comunicaciones, pensar que el mensaje que yo envío no tiene ninguna consecuencia es pecar de inocente o no entender hoy cómo funcionan las redes sociales o la velocidad y lo vertiginoso que pueden ser estas. Otro aspecto que hay que considerar es que hay que alinearse por el bien mayor. Hoy debo de proteger a una gran población que no tiene acceso, que no tiene los recursos, que realmente no tiene acceso a toda la salud, como lo hemos venido escuchando. No, no todos los países tienen la capacidad de solventar económicamente esta pandemia. De hecho, ni siquiera los países avanzados lo ven posible. Entonces, ¿por qué los países que tenemos menos recursos vamos a creer que vamos a hacer menos afecto a esta pandemia? Por eso es importante entender que tenemos que alinearnos con un bien mayor, que es protegernos de este bien, de esta catástrofe que tenemos hoy con el coronavirus. El líder no puede desentenderse con lo que comunica, independiente de la plataforma comunicacional que ocupe. O sea, independiente de que yo salga en los medios, que yo aparezca en las radios, o que ocupe Twitter o un grupo de WhatsApp interno, no puedo desentenderme del discurso y de que yo estoy comunicando en todo instante. Esto se ha visto ya en varios casos bien complejos, donde chats privados de grupos muy cerrados, donde participan 4 u 8 personas, se han filtrado conversaciones de presidentes, de estadistas, de médicos, de personajes políticos, donde claramente se han filtrado informaciones que no son adecuadas y se liberan con una rapidez que no podemos alcanzar. Por eso el líder no puede desentenderse con lo que comunica, independiente de la plataforma ni el lugar donde está comunicándose. Y por último, el líder, aunque sea de opinión, no puede ser responsable de los cuestionamientos que realiza la comunidad de expertos y los autores en la materia. Eh, Voy a poner un caso anecdótico, que en Chile es un problema psicosocial importante. Un estudio que salió no hace muchos meses atrás declaró que la gente todavía en nuestro país cree más en aspectos, por ejemplo, creemos más en la brujería que lo que puede decirnos un médico. O sea, si creemos que la brujería es un elemento existente, parte
parte de la realidad, estamos ante una dificultad bien compleja. Porque quiere decir que nosotros no logramos distinguir como pueblo, como sociedad, entre el mensaje que es válido o no. Y eso nos lleva a ser consumidores ácidos de desinformación y de información tóxica que probablemente nos está provocando que esta catástrofe o esta pandemia no se lleve en buena lid. Más que nada es una interpelación no solamente a nosotros como líderes de opinión o sociales que estamos hablando de estos temas, sino que debemos ser capaces de entender que el manejo de la información y la comunicación de los líderes hoy es un Francisco, elemento a revisar. muchas gracias. Vamos culminando, por favor. Sí, eso. No sé, por ahí yo vi algunas preguntas. ¿Alguien quiere? ¿Puedes terminar con las recomendaciones, por favor? Sí, eso es todo. Las recomendaciones, el líder debe saber que todo lo que comunica finalmente es de dominio público y debe ser responsable que independiente del canal o que utilice, tiene que tener consecuencia lo que él hace. Y por último, que los líderes, tanto como los seguidores, poseen un guión, y esta es una frase de un autor, tanto los líderes como los seguidores poseen un guión o un estereotipo sobre los cuales las conductas esperadas de una persona para que otra sea considerada como líder. O sea, si yo espero que mi líder sea una persona empática, razonable, probablemente yo voy a esperar que mi líder se comporte de esa forma y el líder debe ser capaz de leer ese guión. O sea, si hoy tenemos presidentes que no cooperan, que están desarticulados de la realidad, es porque probablemente nosotros estamos viviendo hoy una realidad desarticulada y estamos viviendo una realidad que probablemente no sea muy propicia para mantener prácticas de autocuidado en este contexto de pandemia. Sí, sí. Hay dos preguntas que aluden al liderazgo y el caso concreto del ministro de Salud mencionan, ¿no? en Chile, Sí. y las capacidades para comunicación del riesgo. ¿Nos puedes comentar sobre eso, por favor? Fíjate que el ministro de Salud tuvo varios desaciertos comunicacionales que hablan de su ímpetu, de su estructura de personalidad. O sea, él probablemente tiene un equipo asesor comunicacional que le dijo, señor ministro, no haga o no diga esto. Y él dentro de su mismo ímpetu, de sus mismas conversaciones, fue aludiendo a frases, por ejemplo, que el virus se va a convertir en buena persona, que el virus puede mutar y convertirse en un buen tipo. O sea, frases como esa provocan que la población, que el usuario, el que recibe el mensaje como nosotros, quedemos con un grado de incertidumbre como tal. O sea, si el ministro cree que el virus va a convertirse en un buen tipo, porque esa fue la frase, o sea, ¿qué nos espera a nosotros como ciudadanos que estamos expuestos o que nos vemos la obligación de salir a trabajar? O sea, no hay certeza. Entonces, esa es la importancia del mensaje. O sea, el mensaje no puede ser una conversación coloquial donde nos equivoquemos tan grueso. Es súper complejo. No sé que alguien más tendrá otra pregunta por ahí o si o alcance a Muchas responder. gracias. Más bien vamos, te agradecemos enormemente por tu tiempo y el compromiso y vamos a seguir comunicados, ¿no? Hay el grupo de WhatsApp que va a seguir activo. Hemos tenido que abrir un segundo grupo de WhatsApp y que Súper. vamos a comunicarnos por ahí, bueno, y organizar otras presentaciones. He estado viendo también las presentaciones que haces de cómo reposicionarse, digamos, con las capacidades profesionales en el contexto de las nuevas habilidades digitales que hay que tener, ¿no? Me parece muy interesante y tal vez en otro momento podamos compartir contigo esas recomendaciones que realizas, ¿no? Súper. Trabajar colectivamente de manera virtual, el manejo de la información, etcétera, ¿no? Entonces, muchas gracias, Francisco, por tu presentación.